la gran noticia no son las lluvias, no es que Santo Domingo colapsa, no, nada de eso, eso no es noticia, eso ya forma parte de nuestra cotidianidad. Para mí la noticia es, y esta es muy afortunada, es que todo lo que describí pasó y un poco más, pero no hay víctimas mortales. Recuerden que las lluvias nos dejan víctimas mortales de manera directa, la gente que se ahoga, la gente que es arrastrada por las lluvias, pero también de manera indirecta. Indirecta está la pared que colapsa, el puente cargado de basura que me arrastra, entre otras cosas que ocurren en República Dominicana, porque recuerde que el subdesarrollo se palpa, se siente, pero también es mental. Entonces, ese subdesarrollo mental que tenemos los dominicanos y las dominicanas es una cosa como usted no se imagina. O sea, nosotros seguimos viviendo mentalmente, me refiero en el siglo XVII, así se comportan las autoridades, así se comporta el ciudadano de a pie, el rico, el pobre, así nos comportamos montados sobre el caballo, sobre el vehículo moderno, sobre nuestros pies. Somos unos analfabetos en términos de cómo nos deshacemos de los desperdicios sólidos, de cómo seguimos demandando plástico y de cómo entendemos que limpiando nuestra casa, si tiramos la basura para afuera, eso no es un problema y lo es. Pero yo estoy feliz de estar aquí en este viernes. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo quiero hacer clic, yo quiero conectarme con algo que tú has dicho en referencia a nuestra forma o estilos de vidas que se relacionan muchos de ellos a comportamientos del siglo XVII, del siglo XVI y quizás también hasta comportamientos de la etapa más primitiva que se tiene conocimiento de la existencia del ser humano. Miren, en los tiempos donde no había el desarrollo de la tecnología ni los avances sociales, cuando el hombre logró identificar la presencia y que se sentía amenazado por la presencia de fenómenos naturales, entiéndase sobre todo lluvias, una de las costumbres que utilizaba el hombre era salir al campo a cortar la leña para tenerla disponible, seca, en los momentos que él decidiera estar en la caverna resguardado, porque él no tenía mecanismo de provocar fuego a través de las herramientas que tenemos hoy, que es el gas propano y otras formas de provocar calor o provocar fuego. Entonces, las lluvias de los últimos días y sobre todo la de ayer, nueva vez, nos vuelve a recordar que esos 92 y tantos kilómetros cuadrados que es el Distrito Nacional, que es a su vez, vamos a decirlo así, la parte donde está el tejido económico, social más importante y caro de la República Dominicana, en donde un metro de tierra en ese polígono tiene un costo como quizás en ninguna otra parte de este país. Pero también ese Distrito Nacional es el corazón, es la arteria principal de la actividad financiera, económica, social y hasta política de la República Dominicana. ¿Y en qué hemos convertido con el paso del tiempo y respetando las normativas, tanto las municipales, tanto las generales para el tema de la construcción? Hemos convertido, lamentablemente, esos 92 kilómetros cuadrados de nuestro Distrito Nacional en una zona de alto riesgo en donde, por motivo de las lluvias, por ejemplo, el gobierno se ve obligado a tener que despachar a una parte de los servidores públicos para que puedan llegar a su casa. Porque no estoy con esto siendo inhumano, hay que ver las imágenes del día de ayer, después que se produjo esos intensos aguaceros, cómo a la gente se le dificulta poder desplazarse aún teniendo el vehículo más caro, el vehículo más alto para llegar a su destino. Imagínense lo que le sucede a todo aquel dominicano que no tiene las condiciones de tener un vehículo propio, de tener que accesar a los medios de transporte público a través de motores, guaguas, carros, y muchos que lo hacen también de manera a pie. Por ese lado uno tiene que decir y saludar que el aspecto humano se toma en cuenta para facilitarle la vida a ese dominicano que tiene esas limitaciones. Pero señores, un país que dentro de los países de la región ha sido líder en crecimiento, una nación que tiene el mayor nivel
de inversión extranjera del Caribe, de Sur y Centroamérica, ocupa un lugar privilegiado. Un país que es considerado también como una gran ancla turística, un país que tiene un nivel de avance en términos cualitativos importantes y es un referente para muchas naciones que están inclusive con niveles económicos superiores a República Dominicana. Hay que despachar temprano para que la gente pueda llegar a la casa porque en esos 92 kilómetros cuadrados hemos construido una cantidad de edificaciones de manera desordenada, sin respetar ningún tipo de normativa, y ha provocado ahora que muchas de esas construcciones que no tienen conexiones o acceso al drenaje, el cual no existe, que es la gran realidad, es el grave problema que tiene esta capital, pues a eso hay que agregarle también la gran cantidad de asfalto y de concreto que se le ha agregado a esos 92 kilómetros cuadrados que tenemos, que ha imposibilitado que la tierra por sí misma tenga los mecanismos para poder absorber la gran cantidad de lluvia. Claro está, hay que reconocer, si están cayendo 122 milímetros de lluvia en apenas 3 horas, bueno, hay que decir que no hay la capacidad de que eso se pueda quizás administrar de una manera eficiente en un tiempo determinado. Pero si a eso usted le agrega que tampoco el agua tiene para dónde correr, porque ni siquiera se toman en cuenta las pendientes para derivar la correntía del agua, y a eso usted le tiene que sumar el eterno problema de que no hay drenaje pluvial, pero que tampoco se sabe cuándo lo habrá, por el hecho de que hace falta tener un presupuesto disponible para hacer esa inversión. Entonces, cada vez que llueve, tenemos un comportamiento lamentablemente similar al del hombre primitivo que tenía que guarecerse en la caverna para que el agua no le afectara, porque no tenía mecanismo para poder lidiar con esas situaciones. Entonces yo pienso, ¿cuánto se está perdiendo en República Dominicana cada vez que tenemos un gran aguacero en términos de consumo de combustibles? ¿Cuánto se está perdiendo en República Dominicana en términos de daños a las propiedades cada vez que tenemos un aguacero? En los tapones, ¿cuánto estamos perdiendo por eso? ¿Cuánto estamos perdiendo porque las actividades productivas hay que suspenderlas mucho antes de que concluyan para que la gente pueda llegar a sus hogares? ¿Alguien se animará a hacer esa suma y cuantificar versus lo que puede costar empezar a resolver el tema del drenaje? Si el problema del drenaje no se comienza a resolver en algún momento, no se inicia con eso, pues eso es un problema que nunca, lamentablemente, se va a iniciar, nunca se va a resolver. Y yo pienso que ayer tuvimos otra demostración de que ya no solamente en los noviembre vamos a tener situaciones, también la vamos a tener en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, cuando sea que se produzca un aguacero. ¿Por qué? No tenemos la capacidad ni de controlar dónde va a caer el agua, ni la frecuencia con la que va a caer, ni tampoco tenemos la capacidad nosotros de administrar autoridades que se dediquen entonces a enfrentar ese problema desde ahora para que en 1, 2, 3, 4 años quizás esta situación se pueda ver de alguna manera pues resuelta, quizás no en su totalidad, pero por lo menos con un índice de inicio de que los impactos cada vez serán menores en vez de lo que estamos viendo, que los impactos cada vez son mayores. Pongo un puntito aquí porque quiero saludar a mi compañera de plataforma que se integra. Ella siempre está pendiente. Ayer pasó más trabajo para llegar a su casa como la mayoría de los dominicanos en esta capital o el Gran Santo Domingo, pero ella está aquí, Joanna Parra. Bien, decirle buenas tardes al equipo, decirle buenas tardes a toda la gente, decirle que nada, todo el que es empleado público, que dicho sea de paso las instituciones del Estado, a menos que no sean instituciones de mayor importancia, dígase hospitales, dígase banco, y de servicio puntual, casi siempre tienen un horario muy irregular para los viernes. Siempre entre 2:30, 3 de la tarde. Es difícil. Dicho sea de paso, en el Estado se trabaja en la mayoría de las instituciones hasta las 3 y 4 de la tarde. Eso significa que ya el anuncio de las 2 de la tarde podría ser que la mayoría de esos empleados hayan estado en su casa. Y yo voy a decir simple, por ejemplo, yo estaba en la calle cuando emitieron ese aviso de que a partir de las 2 de la tarde ustedes supieron, ¿verdad? Que de una vez no le entran esa llamada, mire, usted sabe que acaban de decir. Y yo, pero dime, yo estoy en la calle, yo voy a la emisora, nos vemos ahorita. Pero no obstante eso, yo estaba en una institución del gobierno descentralizada y en el caso particular, esa gente está trabajando en este momento y va a trabajar hasta que tenga personas ahí para dar servicio. Y definitivamente las alertas son importantes, pero a mí me gustaría saber
Y creo que hay que darle oportunidad a la gente que nos cuente cómo les fue ayer, a la gente que nos diga, o sea, si en verdad sintió que tenía esa precaución ya dada y esa alerta. Hay que desligar dos cosas: meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencias, o sea, lo que tiene que ver con defensa civil, hasta Cruz Roja a veces se involucra en eso cuando estamos en esos operativos. Son instituciones operativas y emergencia. Atienden de manera operativa las emergencias. Pero podría ser que nosotros en la República Dominicana entonces no estemos claros, y yo no estoy hablando del sector gobierno, yo estoy hablando del sector privado. Hay algo que yo quiero que la sociedad dominicana, el sector empresarial y todos los hacedores de opinión tenemos que comenzar a ver esto con una visión holística a partir de los noviembres de los últimos 2 años y a partir de las realidades de este 2024. No se puede ver los fenómenos atmosféricos como hace 4 años atrás. No se pueden seguir mirando así. Tenemos obligatoriamente que entender que el panorama y el ambiente climático ha cambiado y ya no es una alerta roja para que nos quedemos secos. Es una alerta roja que nos va a traer inundaciones, que nos va a comprometer la vida. Y cuando una inundación te va a... Y ayer no era roja. Y ayer no había roja. Esa roja se dio de último minuto porque, señores, por ejemplo, yo lo decía con doña Virtudes, que es una de las seguidoras más fieles que tiene. ¿Quién es doña Virtudes? Mi madre, que tiene este programa. Okay. No, muy bien. Doña Virtudes, doña Virtudes es comunicadora también, porque, sí. Y es contable y es maestra. De la buena. O sea, ya ustedes saben. Lo que le quiero decir es lo que le quiero decir es lo siguiente, pero demasiado. Es una combinación peligrosa. Lo único que le falta para completar esa organización es la invitación, doña Virtudes. Bueno, pero lo que quiere... sabe que el grupo es un poquito medido. Okay. Demasiado económico. El grupo entero. El grupo de WhatsApp es muy medido. Bueno, si prueban a doña Virtudes no la dejan, es lo único que le puedo decir. Pero bueno, sí, lo que pasa es que al menos Carlos y yo no tenemos vocación de asaltadores. Pero déjenme decirle que en medio de la gracia que a uno le genera hablar siempre de la parte familiar y de cómo uno estrechar lazos dentro de los equipos de trabajo, que eso es muy importante. Pero, decía Nibelka, ayer no estábamos en roja. No. Y nosotros, señores, mire, el chinero puede ser que no se entere. La enfermera está muy ocupada atendiendo a la gente, puede ser que no se entere. El doctor está en consulta. Pero nosotros aquí lo que hacemos es comunicar. Entonces, que nadie lo sepa, es verdad, le entendemos, la gente no estaba en eso, pero que nosotros no lo sepamos, significa que no fue así. Significa que no estaba en alerta roja el país. Significa que la alerta roja se emite luego del evento o durante el evento. Entonces, vuelvo y digo, ok, ayer no hubo pérdida de vidas humanas, gracias a Dios. No se ha contabilizado un muerto en el agua de ayer. Y qué bueno. Todos fueron pérdidas materiales, asuntos de traumas emocionales, porque luego voy a hablar del trauma que significa a nivel psicológico y emocional el tema de estos torrenciales aguaceros sin usted tener una medida de precaución. Y luego de esto tenemos que sentarnos a hablar. Y yo creo que no podemos, cuando el lunes el sol esté radiante, no podemos estar hablando con un economista de reforma fiscal, ni con un abogado constitucionalista sobre reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el viernes, el jueves o el miércoles vuelve otra vez otra agua desmedida que nosotros no podemos administrar. Entonces, lo que no está en nuestras manos administrar, mínimamente tenemos que tener planes de contingencia. Es lo que yo sugiero. Vamos a seguir con ese tema después de este contacto de publicidad. Tenemos también unas declaraciones que ofreció en el día de hoy el general Juan Manuel Méndez, director del COE, a propósito de que él ha estado bajo fuego por los cuestionamientos. Yo debo decir de manera responsable que ayer, cuando inició el programa, nosotros hablamos de las alertas, había alerta amarilla, volví a retomar la información climática cerca de las 4:50, 5 de la tarde, y hasta ese minuto todavía la alerta estaba en amarilla. La alerta roja se produjo ya después de las 6:30 de la tarde aproximadamente, cuando ya habíamos
inclusive salido del programa. Pero vamos a volver con ese tema.